El primer tema, el que corresponde para esta semana, es la introducción a la farmacología del sistema nervioso autónomo. Ha sido actualizada para este año. Estoy volviendo a dar este tema después de muchos años y esperemos de que con la actualización quede todo más claro, ¿ya? Entonces ven mi nombre abajo. Yo soy, como les dije, el doctor Mauricio Peralta. Soy docente titular de farmacología. Siempre hay que empezar el proceso de cualquier tema teórico o práctico o lo que sea, teniendo los objetivos claros. Entonces aquí ustedes tienen un listado de objetivos, que es lo que nosotros esperamos que ustedes puedan hacer al concluir las actividades de aprendizaje. Entonces dice, al concluir las actividades de aprendizaje, el estudiante utilizará la terminología autonómica adecuadamente, reconocerá los aspectos anatómicos y funcionales relevantes del sistema nervioso autónomo, describirá las diferencias anatómicas y funcionales entre el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, explicará las etapas en la síntesis, almacenamiento, liberación y terminación de acción de los transmisores autonómicos, describirá todos los receptores y sus subtipos en la sinapsis del sistema nervioso autónomo periférico y el sistema nervioso somático, enumerará las características de los receptores autonómicos y los efectos de su estimulación, identificará los sistemas de transducción que confieren especificidad a estos receptores y describirá los efectos de la estimulación simpática y parasimpática sobre los sistemas orgánicos. Bien, con esos objetivos claros, ¿no? Y como siempre digo yo, la fuente de información farmacológica es válida cuando cumple con los objetivos. Y ustedes tienen que acostumbrarse a utilizar los objetivos para guiar su proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, aprendan a evaluarse y a autoevaluarse utilizando los mismos objetivos que uno les plantea a ustedes. Bien, definiciones que siempre son importantes. Adrenérgico es una terminación nerviosa que libera norepinefrina o noradrenalina como transmisor primario, y también una sinapsis en la cual la noradrenalina es el transmisor primario. Entonces a eso nos vamos a referir cuando hablamos de adrenérgico. Adrenoceptor es un receptor que se une y es activado por una de las catecolaminas, ya sea la norepinefrina, la epinefrina o la dopamina, y drogas relacionadas, es decir, los agonistas de estos adrenoreceptores o adrenoceptores. Célula o tejido autonómico efector son células o tejidos que tienen adrenoceptores o colinoceptores que cuando son activados alteran la función de la célula o tejido. Ejemplo, el músculo liso, el corazón, las glándulas, etcétera, etcétera. Reflejo barorreceptor, un mecanismo homeostático neuronal que usa el organismo para mantener la presión arterial constante. Se origina en los barorreceptores del seno carotídeo. Colinérgico, una terminación nerviosa que libera acetilcolina como transmisor primario, y también una sinapsis donde el transmisor primario es la acetilcolina. Dopaminérgico, una terminación nerviosa que libera dopamina como el transmisor primario, y también una sinapsis donde el transmisor primario es la dopamina. Reflejo homeostático es un mecanismo compensatorio neuronal para mantener una función corporal a un nivel predeterminado. Ejemplo, el reflejo barorreceptor de la presión arterial, que capta variaciones en la misma, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y trata de corregir cualquier alteración para mantener la presión arterial dentro de los valores normales. Parasimpático, parte del sistema nervioso autonómico que se origina de los nervios craneales y la porción sacra de la columna, los craneales 3, 7, 9 y 10, y los segmentos sacros S2 a S4.
Receptor postsináptico, receptor localizado en la porción distal de la sinapsis, que es el ejemplo de una célula efectora en contraste con los presinápticos. Receptor presináptico, receptor localizado en la terminación de la sinapsis y que actúa como un autorreceptor, es un receptor que modula la liberación del transmisor. Y simpático, parte del sistema nervioso autonómico que se origina en las porciones torácica y lumbar de la columna vertebral, es decir, torácico de T1 a T12 y lumbar de L1 a L5. Bien, con esas definiciones, entonces, vamos a continuar con el tema. Decir que el sistema nervioso autónomo es la porción automática, de cierta manera inconsciente, aunque esto no es necesariamente así, e involuntaria del sistema nervioso, encargado de las funciones vegetativas, que actúa regulando la actividad del corazón, de los vasos sanguíneos, de las vísceras, de las glándulas, del aparato respiratorio, todas las secreciones exócrinas y algunas endócrinas, y el músculo liso. El sistema nervioso autónomo transmite todas las señales que salen del sistema nervioso central al resto del cuerpo, con la excepción de la inervación motora del músculo esquelético. El sistema nervioso entérico es una subdivisión del sistema nervioso autónomo que posee suficiente capacidad integradora para poder funcionar con independencia del sistema nervioso central. En alguna literatura ustedes van a encontrar que se considera como un segundo cerebro. Y los sistemas nerviosos simpático y parasimpático son agentes del sistema nervioso central y no pueden actuar sin él. Es decir, que existe una interdependencia e interrelación entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso autonómico con sus componentes simpático, parasimpático y entérico. Bien, entonces este es un cuadro donde vemos la organización del sistema nervioso. ¿Ya? Y tenemos arriba entonces el sistema nervioso que se divide en central y periférico. Lo que nos interesa ahorita es la parte periférica, donde tenemos el motor eferente y que da lugar al sistema nervioso autónomo, parasimpático y simpático, y el motor eferente que da lugar por el otro lado al sistema nervioso somático. ¿Ya? Bien, anatomía y fisiología básicas, esto vamos a ir viendo y vamos a ir desglosando, pero esta es una parte nueva de mi clase, ¿no? La anatomía y fisiología básicas del sistema nervioso autónomo. En relación a su anatomía, el sistema nervioso autónomo comprende 3 divisiones que ya habíamos dicho: la división simpática, la parasimpática y el sistema nervioso autónomo entérico. ¿Ya? El patrón elemental que componen el sistema nervioso autónomo es de 2 neuronas de los sistemas simpático y parasimpático, y está constituido por neuronas preganglionares con sus cuerpos celulares en el sistema nervioso central y neuronas postganglionares con sus cuerpos celulares en el ganglio autónomo. Esa es la primera parte y es a lo que nosotros denominamos entonces las fibras preganglionares del sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático. ¿Ya? El sistema parasimpático está conectado al sistema nervioso, central por eferencias de los pares craneales, por los pares craneales 3, 7, 9 y 10, y las eferencias sacras, como ya habíamos mencionado hace un rato. Los ganglios parasimpáticos suelen localizarse cerca o dentro del órgano efector, y las eferencias simpáticas salen del sistema nervioso central por las raíces dorsales y lumbares, como ya habíamos dicho. Los ganglios simpáticos forman 2 cadenas paravertebrales, más algunos ganglios en la línea media. Es decir, que tenemos los ganglios prevertebrales y los ganglios simpáticos paravertebrales. Una cadena derecha, otra cadena izquierda.
y al centro algunos ganglios que se constituyen en los ganglios prevertebrales. Y el sistema nervioso entérico está formado por neuronas situadas en los plexos intramurales del tubo digestivo, que son de Meissner y de Auerbach. Recibe aferencias de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático, pero también puede actuar en forma autónoma, es decir, por su cuenta, para controlar las funciones motoras y secretoras del intestino. En cualquier momento, si quieren ustedes que yo les aclare algo, nada más que me avisan y paramos y seguimos adelante. Bien, entonces sería la anatomía básica del sistema nervioso autónomo. En relación a la fisiología del sistema nervioso autónomo, debemos decir que el sistema nervioso autónomo controla el músculo liso, tanto visceral como vascular, las secreciones exócrinas y también algunas secreciones endócrinas, la frecuencia y la fuerza de contracción del corazón y determinados procesos metabólicos, como por ejemplo procesos relacionados con la utilización de la glucosa. Los sistemas nerviosos simpático y parasimpático ejercen efectos opuestos en algunas situaciones. Por ejemplo, el control de la frecuencia cardíaca, el músculo liso gastrointestinal, pero no otras, por ejemplo, a nivel de las glándulas salivales y el músculo ciliar. No necesariamente las acciones del sistema nervioso simpático y parasimpático son contrarias. En muchos casos son complementarias, ¿no es cierto? La actividad simpática aumenta en caso de estrés, ya sea como respuesta de lucha o huida, mientras que la actividad parasimpática predomina durante la saciedad y el reposo. De ahí que decimos que el sistema nervioso simpático es de lucha o de huida y el sistema nervioso parasimpático es del ocio, del reposo, del descanso. Ambos sistemas ejercen un control fisiológico continuo de los órganos específicos en condiciones normales, cuando el cuerpo no se encuentra en ninguno de esos extremos, ¿no es cierto? Es decir, que trata de mantener la función orgánica y corporal dentro de lo que se considera normal para las distintas personas. Bien, entonces aquí en este cuadro podemos ver, ¿no es cierto?, una representación esquemática de los dos sistemas, ¿no? Por un lado está el simpático, y aquí tenemos gráficamente qué estructuras inerva las estructuras como los ojos, como los vasos sanguíneos, las glándulas salivales, etc. También inerva el corazón, también inerva los pulmones, también tiene relación con la médula suprarrenal, a través de los ganglios prevertebrales de la línea media que habíamos mencionado, inervan el hígado, el tubo digestivo, yendo más distalmente la vejiga, los genitales y los vasos sanguíneos, algunas glándulas de secreción, por ejemplo las sudoríparas y otras que provienen de una eferencia segmentaria del sistema nervioso autónomo simpático, ¿no? Entonces ahí vemos las cadenas paravertebrales, por un lado, si ustedes se fijan a este lado, ¿no es cierto? Y en esta porción los ganglios prevertebrales de la línea media. En relación al parasimpático, hemos dicho que este emerge a través de las raíces del tercero, del séptimo, el noveno y el 10º pares craneales. Tercero relacionado con el ojo, el séptimo con las glándulas lagrimal, las glándulas salivales, al igual que el noveno, y el 10º, el vago, con el corazón, el pulmón o los pulmones y el tubo digestivo en su porción superior. Más distalmente tenemos el sistema nervioso simpático a nivel o parasimpático a nivel sacral, va a dar lugar a inervación a través de los ganglios pélvicos, del tubo digestivo inferior, de la vejiga y de los genitales, ¿ya? Entonces esto es gráfico, todo lo que está de rojo es preganglionar, todos estos puntos negros son los ganglios, ¿no es cierto?, a un lado y al otro, ¿ya?
y todo lo que está en lila es el postganglionar. Esa es la organización del sistema nervioso autónomo. Entonces, fíjense que en el caso del sistema nervioso simpático, las fibras preganglionares son cortas y las fibras postganglionares son largas, ¿no es cierto? Porque los ganglios son ganglios que ya hemos dicho que son prevertebrales y también son paravertebrales y prevertebrales, por lo tanto están cerca a su emergencia en el sistema nervioso central. En cambio, en el caso del sistema nervioso parasimpático, fíjense que las fibras, a diferencia del otro lado, preganglionares son largas y las fibras postganglionares aquí en lila son cortas, porque se encuentran cerca o dentro de los órganos Buenas noches, doctor. No se escucha lo que está hablando. la presentación. Sí, doctor. Ya. Entonces, no sé dónde me quedé, si ustedes me pueden orientar en qué slide dejaron de escucharme. ¿Se acuerdan? Sí, cuando nos estaba explicando de los sistemas simpático y parasimpático, preganglionar nos dijo que era corto, postganglionar. Ya. Entonces, vamos a volver a un slide aquí, en esta parte, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ya, entonces voy a volver a entrar a modo de presentación. Ya, entonces lo que le estaba diciendo es de que aquí este gráfico es bastante interesante porque si ustedes se fijan, al centro está el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Tanto con su componente cerebral como con su componente la médula espinal. ¿Ya? Y aquí tenemos las divisiones cervical, dorsal, lumbar y sacra, ¿de acuerdo? Todo lo que está en rojo, ¿ya? Todo lo que está en rojo son las fibras preganglionares. Todo lo que estos puntitos en negro son los ganglios autonómicos, ¿sí? Entonces, si nos vamos al simpático, fíjense de que las fibras preganglionares son cortas porque están localizadas en las cadenas ganglionares, se dirigen del sistema nervioso central a las cadenas ganglionares paravertebrales, ¿no es cierto? Y en algunos casos a los prevertebrales, a los ganglios prevertebrales. Entonces aquí las fibras preganglionares van a ser cortas y las fibras postganglionares aquí en lila van a ser largas, ¿no es cierto? Y vemos que hay si ustedes comparan un lado con el otro, el simpático y el parasimpático, en general hay una doble inervación en prácticamente todos los órganos, ¿no es cierto? Una inervación simpática y otra parasimpática. Bien. A nivel del parasimpático, fíjense que las fibras preganglionares son largas. Aquí está las cadenas ganglionares, la emergencia con el tercero, el séptimo, el noveno y el décimo par craneales. Y las fibras postganglionares son cortas porque los ganglios se encuentran dentro o cerca a los órganos que inervan. Y aquí vemos entonces la doble inervación de las cuales yo estaba hablando, ¿ya? Bien, entonces con eso vamos a seguir avanzando. Entonces en este cuadro
está explicando del sistema nervioso en relación al sistema nervioso somático, que solo inerva el músculo esquelético, ¿ya? El sistema nervioso autónomo simpático, con sus fibras preganglionares cortas y sus fibras postganglionares largas, ¿no? Inerva el músculo liso de distintos órganos, el músculo cardíaco, o sea, el corazón, la médula adrenal, donde da lugar a la síntesis de la adrenalina, arterias y glándulas sudoríparas, ¿no? Y en el caso del sistema nervioso parasimpático, fíjense lo que habíamos dicho, sus fibras preganglionares largas y las postganglionares cortas, que hemos dicho que están cerca a los órganos que inervan. Y van a dar también inervación al músculo liso, de los distintos órganos, al corazón, al igual que esto, y las glándulas salivales, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces sería un cuadrito comparativo de ambos sistemas, de los tres sistemas. Bien, entonces aquí es un cuadro comparativo. Fíjense que en la columna del centro tenemos al sistema nervioso autónomo y en la columna de este otro lado está el sistema nervioso somático. Y aquí en esta columna ponemos órganos efectores, sinapsis distales, plexos mientéricos, mielina y sección nerviosa. Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, ¿quiénes son los órganos efectores? Todos los órganos y sistemas orgánicos que están inervados por el sistema nervioso autónomo, que hemos visto en el anterior cuadro, aquí, ¿no es cierto? Vemos, ¿no?, estructuras de la cabeza y del cuello, ojos, vasos sanguíneos, glándulas, salival, corazón, pulmones, la médula suprarrenal, órganos como el hígado, el tubo digestivo, etcétera, etcétera, y lo mismo para el parasimpático, ¿no? ¿Ya? Y en el caso somático hemos dicho que el órgano efector es exclusivamente el músculo esquelético. Sinapsis distales del sistema nervioso autónomo es a nivel de los ganglios autónomos, y en el somático las sinapsis distales están en el sistema nervioso central. En relación a los plexos mientéricos, el sistema nervioso autónomo sí tiene, y hemos dicho, plexos periféricos, sí tiene, y entre algunos hemos hablado del sistema nervioso entérico, ¿no?, con sus plexos, pero el somático no tiene. Las fibras del sistema nervioso autónomo son amielínicas y las fibras del sistema nervioso somático son mielínicas, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se secciona un nervio autónomo? No cesa la actividad del órgano efector, o sea, sigue funcionando a pesar de la sección nerviosa. Eso quiere decir que es autónomo, funciona autónomamente. Y en el caso del sistema nervioso somático, la sección de un nervio lleva a la parálisis muscular. Bien, entonces ya habíamos dicho esto al comenzar, que los sistemas simpático y parasimpático proporcionan un vínculo entre el sistema nervioso central y los órganos periféricos. Ya hemos visto, ¿no?, que desde la denominación del sistema nervioso simpático y parasimpático. Y recordar que el sistema nervioso entérico se encuentra constituido por los plexos nerviosos intrínsecos del tubo digestivo, ¿no?, que están interconectados estrechamente con los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. Es decir, el tubo digestivo obviamente que responde a la actividad simpática y parasimpática. Por ejemplo, en el caso del tubo digestivo, el sistema nervioso simpático es inhibidor de la actividad digestiva, mientras que el sistema nervioso parasimpático es estimulante de la actividad digestiva. ¿En qué se diferencian estos sistemas? ¿Ya? Se diferencian el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático en sus características anatómicas, como hemos visto, en sus funciones, ¿no? Algunas veces son estimulantes, otros son inhibidores, y en los neurotransmisores liberadas, uniones neuroefectoras. Y como yo les decía hace un rato, no deben ser considerados sistemas antagónicos, sino complementarios en el desarrollo de las funciones de numerosos órganos o sistemas orgánicos. Y aquí en este cuadro esquemático tenemos lo que es el sistema nervioso entérico, llamado, como les decía, en alguna literatura como el segundo cerebro,
tienen un gran número de neuronas sensoriales integradoras y motoras, ejerce un control local sobre el sistema digestivo y se conecta al sistema nervioso central mediante el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, por un lado el sistema nervioso simpático, aquí, y aquí el sistema nervioso parasimpático, ¿ya?, que se relacionan con el aparato digestivo a través de fibras postganglionares en el caso del simpático y a través del nervio vago, ¿no es cierto?, fundamentalmente, y los nervios pélvicos en el caso del sistema nervioso parasimpático. Y hemos dicho que a nivel del sistema nervioso entérico están dos plexos, el plexo mientérico y el plexo submucoso, o sea, de Meissner y Auerbach, ¿ya? Estos en qué intervienen en la función del tubo digestivo, ¿ya? ¿Y cuáles son las funciones del tubo digestivo? Tiene funciones motoras y tienen funciones secretoras, ¿no es cierto? ¿Ya? Y tiene también importancia en relación a la constitución propiamente dicha de las células endócrinas propias del sistema digestivo y los vasos sanguíneos que son parte del aparato digestivo. Bien, en este otro cuadro vemos cómo está constituido, ¿no es cierto?, el sistema nervioso entérico. Y ahí vemos de que tenemos, por un lado, recubriendo a todo, las fibras musculares, el tejido conectivo, el plexo mientérico. Luego tenemos al músculo circular, el plexo submucoso y la submucosa. Entonces, lo que yo les decía, ¿no es cierto?, estos tienen funciones motoras, o sea, propulsoras, dentro del aparato digestivo, pero también secretoras, ¿no es cierto?, a través del plexo submucoso que se encuentra en esta parte, ¿no? Entonces, el plexo mientérico de Auerbach y el plexo de Meissner que están aquí, ¿no es cierto? Bien, nuevamente, para recordar solamente, el sistema nervioso parasimpático en su origen se conoce como cráneo sacral. Se origina en los pares craneales 3, 7, 9 y 10 y los segmentos sacros que van de S2 a S4. Y tiene un origen cerebral en el núcleo ambiguo, en el núcleo del tracto solitario y en el núcleo motor dorsal. Esto es su origen cerebral. El otro es su origen a nivel de los nervios craneales. Y el sistema nervioso simpático toracolumbar, que se origina en los segmentos torácicos T1 a T12 y lumbares de L1 a L5 correspondientes a su distribución en la médula espinal. Habíamos hablado algo también hace un rato de que el sistema nervioso autónomo está compuesto por una cadena de dos neuronas. Entonces es un sistema bipolar. La primera neurona tiene origen en el sistema nervioso central, pero no realiza sinapsis con el órgano efector. Y aquí podemos ver en este cuadro, ¿no es cierto?, ¿ya?, de que si bien se origina en el sistema nervioso central, va a ir directamente a un ganglio. Y de este ganglio va a salir las fibras postganglionares, ¿ya? ¿Claro? Y la segunda neurona, o sea, la postganglionar, la sinapsis se realiza en los ganglios autonómicos del sistema nervioso simpático o en la pared del mismo órgano, en el caso del sistema nervioso parasimpático, ¿ya? Las fibras preganglionares son mielinizadas y las postganglionares no son mielinizadas. Entonces, básicamente, esto es el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Su componente, primero, sistema nervioso central. Del sistema nervioso central nacen las fibras preganglionares, hacen sinapsis a nivel de los ganglios y de ahí salen las fibras postganglionares. En el caso del sistema nervioso simpático, ¿no?, las postganglionares hemos dicho de que son largas y se dirigen a los distintos órganos o sistemas orgánicos o tejidos que se inervan por el sistema nervioso simpático. Y en el caso del parasimpático hemos dicho que las fibras preganglionares son largas y las postganglionares son cortas, ya que se encuentran en el propio órgano, tejido, o en este caso, como en esta imagen, el músculo liso, ¿ya? Bien, en el caso hemos dicho que las fibras preganglionares son mielinizadas, ¿no?, pero las postganglionares no son. Ya habíamos visto eso en un cuadro anterior.
¿ya? Entonces aquí tenemos otro. A mí me gusta mucho que mis clases tengan muchos esquemas, muchos cuadros para que sean más didácticas y sean más fáciles de comprender, ¿ya? Entonces fíjense que aquí tenemos el sistema nervioso parasimpático, ¿ya? Con sus fibras preganglionares y sus fibras postganglionares. Fíjense aquí, parasimpático, fibras preganglionares largas, el ganglio donde hace su sinapsis y las fibras postganglionares cortas, o prácticamente el ganglio está dentro del órgano blanco, el órgano que inerva. En el caso del sistema nervioso simpático, nuevamente repitiendo, fibras preganglionares cortas se dirigen a los ganglios autonómicos, en este caso paravertebrales, ¿no? Y de aquí se dirigen las fibras postganglionares largas hacia el órgano blanco, ¿cierto? Entonces, este es un resumen en este otro cuadro que ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Donde están representadas fibras preganglionares simpáticas, postganglionares simpáticas, preganglionares parasimpáticas y postganglionares parasimpáticas. Al medio, entre ellas, se encuentran los ganglios autonómicos, ¿ya? ¿Está claro? Y también un punto que hay que recordar es que algunas fibras preganglionares parasimpáticas terminan fuera en los ganglios ciliar, pterigopalatino, submandibular, óptico y en algunos ganglios pélvicos, ¿ya? Esto es una diferencia que existe con el sistema nervioso simpático, ¿ya? Entonces, algunas fibras preganglionares parasimpáticas terminan fuera de los ganglios ciliar, pterigopalatino, mandibular, submandibular, óptico y algunos pélvicos. Seguimos con los esquemas, ¿no es cierto? Estoy yo queriendo que ustedes fijen, ¿ya? Todo lo que yo les estoy diciendo. Nuevamente, cuadro, ¿no es cierto? ¿Ya? Arriba, sistema nervioso parasimpático, fibras preganglionares largas, fibras postganglionares cortas, ¿ya? Inervan distintos tejidos, distintos órganos, como ser el corazón, el músculo liso, glándulas y terminaciones nerviosas, ¿no? Entonces aquí estamos viendo en este otro cuadrito que está por afuera el parasimpático, corazón, músculo liso, células ganglionares, terminaciones nerviosas aquí en español, ¿no? Luego vemos aquí nuevamente las fibras preganglionares cortas del sistema nervioso simpático y las fibras postganglionares largas, ¿no es cierto? ¿Ya? Que a diferencia del parasimpático que es al revés, ¿no? Y si nosotros nos fijamos aquí hay una cosa interesante, ¿no es cierto? Las glándulas sudoríparas que corresponden al sistema nervioso simpático tienen como neurotransmisora a la acetilcolina y no a la noradrenalina, que eso quede claro. Porque la sudoración se tiene que dividir en sudoración localizada, por ejemplo, la sudoración de las manos, y la sudoración generalizada que corresponde al resto del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, la sudoración de la mano es simpática, pero eso responde no a la acetilcolina. En cambio, las glándulas sudoríparas del resto del organismo, ¿no?, responden a la acetilcolina, ¿ya? Y aquí vemos otro ejemplo simpático, inervación cardíaca y músculo liso, células ganglionares y terminaciones nerviosas, ¿no?, donde sí las fibras postganglionares son simpáticas, ¿no es cierto?, ¿ya?, simpáticas, y responden a la noradrenalina a través de los receptores alfa y beta. Y a nivel del sistema renal, y donde está también el músculo liso, vascular, renal y vascular, tenemos las fibras postganglionares simpáticas que aquí responden a la dopamina y dan lugar entonces a la inervación dopaminérgica en el músculo liso, a nivel de los riñones y a nivel del músculo liso vascular. Y por último, hacia abajo, ¿no es cierto?, vemos aquí nuevamente fibras preganglionares cortas, ¿ya?, ¿sí?, el ganglio y las fibras postganglionares que se dirigen a la glándula suprarrenal para
dar lugar a la producción y a la secreción de la adrenalina, la epinefrina. Y a nivel somático hemos dicho, ¿no?, que inerva solamente a la unión neuromuscular, o sea, al músculo esquelético, donde se encuentran los receptores nicotínicos NM que responden a la acetilcolina. Entonces, aquí que podemos resumir que es importante, que todas las fibras preganglionares del sistema nervioso autónomo tienen como neurotransmisora la acetilcolina. Todas las fibras preganglionares tienen como neurotransmisora la acetilcolina, ¿sí? Todos los ganglios autonómicos responden a la acetilcolina, como están viendo aquí. ¿Sí? Todas las fibras parasimpáticas postganglionares responden a la acetilcolina. Casi todas las fibras postganglionares simpáticas responden a la noradrenalina, con la excepción de las glándulas sudoríparas, ¿no es cierto?, donde estas funcionan o donde su neurotransmisor es la acetilcolina. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿cuáles son los transmisores del sistema nervioso autónomo? Los principales son la acetilcolina y la noradrenalina. Lo que yo estaba diciendo, las neuronas preganglionares son colinérgicas, responden a la acetilcolina. La transmisión ganglionar se produce también a través de receptores nicotínicos que responden a la acetilcolina, ¿ya?, aunque también hay receptores muscarínicos de acetilcolina que pueden ser excitadores a nivel de las células postganglionares. Las neuronas parasimpáticas postganglionares son colinérgicas, neuronas parasimpáticas postganglionares son colinérgicas. Ya hemos dicho eso, responden a la acetilcolina, ¿no?, y actúan sobre receptores muscarínicos en los órganos efectores. Muscarínico 1, 2, 3, 4 y 5. Y las neuronas simpáticas postganglionares son fundamentalmente noradrenérgicas, aunque algunas son colinérgicas, como hemos dicho, en el caso de las glándulas sudoríparas. Recordar que además en el sistema nervioso autónomo se emplean también otros transmisores, además de la noradrenalina y de la acetilcolina. Y entre estos tenemos, y vamos a ir viendo posteriormente, el óxido nítrico, el péptido intestinal vasoactivo, que son parasimpáticos, el adenosín trifosfato y el neuropéptido Y, que son simpáticos, y también existen otros neurotransmisores como la 5-hidroxitriptamina, el GABA, el ácido gamma aminobutírico y la dopamina. Y que la cotransmisión, es decir, la secreción de otros neurotransmisores junto con la adrenalina y la acetilcolina es un fenómeno que se aplica en forma general a muchos tejidos, órganos y sistemas orgánicos. Bien. Aquí tenemos entonces otro esquema donde tenemos el sistema nervioso central como el punto inicial del nacimiento del sistema nervioso autónomo, con sus dos componentes, simpático y parasimpático, ¿ya? Nuevamente, todas las fibras preganglionares son colinérgicas, responden a la acetilcolina. Todos los ganglios autónomos responden a la acetilcolina, ¿no es cierto? ¿Ya? Todas las fibras parasimpáticas responden a la acetilcolina. Casi todas las fibras simpáticas postganglionares responden a la noradrenalina, con excepción de las glándulas sudoríparas, que responden a la acetilcolina. Y a nivel de la médula suprarrenal, el ganglio se comporta entonces como un ganglio nicotínico, que se denomina como NN, para distinguirlo del NM, que es el ganglio neuromuscular, y que la médula suprarrenal controla el funcionamiento de esta y además la secreción de adrenalina. Bien, este es un cuadrito que se lo voy a dejar a ustedes para que ustedes lo tengan como referencia. Es un cuadro interesante porque si ustedes se fijan, en este cuadro es un cuadro comparativo, ¿no es cierto? Donde tenemos, y es bien interesante, porque fíjense, por un lado tenemos los órganos, ¿no es cierto?
Y tenemos corazón, en el corazón el nodo sinusal, el músculo auricular, el nódulo auriculoventricular y el músculo ventricular, por ejemplo. El efecto simpático, fíjense, a nivel cardíaco en general, es que aumenta toda la actividad cardíaca, ¿ya? ¿Cuál es el receptor involucrado aquí? El receptor beta 1, como están viendo. En cambio, el efecto parasimpático es contrario, ¿no? Todo lo que hacía el simpático, aquí ocurre lo contrario, disminuye la frecuencia, disminuye la fuerza, disminuye la velocidad de conducción, ¿ya? Da lugar a bloqueo auriculoventricular y no tiene efecto sobre el ventrículo. Y los receptores involucrados son los muscarínicos M2, ¿ya? Entonces, beta 1 estimula el corazón, M2 inhibe el corazón, ¿ya? En los vasos sanguíneos es interesante porque depende en qué sitio está el vaso sanguíneo y qué ese receptor está involucrado. En general podemos decir que el receptor alfa aquí, especialmente el alfa 1, es vasoconstrictor, ¿ya? Y es vasoconstrictor en distintos lechos vasculares. Aquí tenemos como ejemplo que a nivel de las arterias coronarias, el receptor alfa 1 va a provocar constricción de las arterias coronarias. Sin embargo, a nivel del músculo, las arteriolas van a ser dilatadas por efecto del receptor beta 2. ¿Ya? A nivel de vísceras, piel, cerebro, tejido eréctil y glándulas salivales, ¿ya? Todos por efecto alfa 1, pues, va a ocurrir constricción, ¿ya? En las venas, también por efecto alfa 1 se va a provocar constricción, pero por efecto beta 2 se va a provocar dilatación, ¿de acuerdo? Entonces, en general, pero no exclusivamente, y podemos decir de que, en general, el efecto simpático sobre los vasos es de constricción, con algunas excepciones. Por ejemplo, en el músculo, ¿no es cierto?, donde el efecto beta 2 produce dilatación de las arterias musculares, y a nivel de las venas, que el receptor beta 2 produce dilatación. Pero fíjense lo interesante en relación al sistema parasimpático, ¿ya? No existe una inervación directa, ojo, parasimpática en los vasos sanguíneos, ¿ya? El efecto, ¿ya?, se da fundamentalmente de dilatación en el tejido eréctil, ¿no?, y dilatación en las glándulas, ¿ya?, pero por acción de un receptor M2 que no es inervado, eso hay que tener cuidado. Entonces, no existe inervación directa del sistema nervioso parasimpático a los vasos sanguíneos. El efecto de dilatación de estos responden a la liberación de óxido nítrico en receptores no inervados, que eso quede claro, ¿ya? Bien, fíjense, en el caso de los bronquios, ¿no?, ¿ya? No tiene inervación simpática, pero se dilata con adrenalina circulante por acción del receptor beta 2. Y hay que al receptor beta 2 lo vamos a conocer como bronquial o respiratorio, o sea, produce broncodilatación cuando existe broncoconstricción, ¿ya? Y el receptor M2 provoca broncoconstricción directamente. A nivel del tubo digestivo, lo que yo le estaba diciendo, el efecto simpático es disminución de la motilidad, ¿no?, constricción, y a nivel de las glándulas no tiene efecto, pero sí a nivel de la motilidad, ¿ya? Y aquí intervienen ya sea receptores alfa 1, también alfa 2 y beta 2, y en la constricción el alfa 1. Pero fíjense, el efecto parasimpático a nivel del aparato digestivo aumenta todo, la motilidad, la dilatación, la secreción, todo por receptor M3, muscarínico 3, la secreción de ácido por receptor muscarínico 1, ¿ya?, la contracción, otra vez, muscarínico 3, y la relajación del esfínter por muscarínico 3, ¿no? A nivel de los órganos sexuales, el efecto simpático es eyaculación, y el efecto parasimpático es la erección, con su receptor M2, y en el otro es el receptor alfa 1. En los ojos, fíjense, la pupila se dilata por efecto alfa 1, ¿ya?, y el músculo ciliar se relaja por efecto beta. En cambio, parasimpático,
el efecto a nivel del ojo M3 va a ser constricción y contracción del músculo ciliar. ¿Ya? A nivel de la piel, si ustedes ven, hay efecto simpático. ¿Ya? El efecto simpático propiamente dicho es, por ejemplo, la piloerección. Aumenta la secreción y a nivel de las glándulas lagrimales no tiene efecto simpático. En cambio, el efecto M3 es de secreción en glándulas salivales y glándulas lagrimales en relación al sistema nervioso parasimpático. ¿Ya? ¿Qué hace a nivel del riñón? El receptor beta-1 simpático estimula la secreción de renina, y es decir, activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. En cambio, el parasimpático no tiene efecto. A nivel del hígado, el simpático da lugar a la glucogenólisis y a la gluconeogénesis, y el parasimpático no tiene efecto. A nivel del tejido adiposo, el simpático da lugar a lipólisis por el efecto beta-2 y producción de calor o termogénesis, y el parasimpático no tiene efecto. Y a nivel de las islotes de Langerhans, a nivel del páncreas, ¿ya? El efecto alfa-2 disminuye la secreción de insulina y el parasimpático no tiene efecto. Entonces, es un cuadro bastante didáctico que está complementado por este siguiente cuadro, que es, yo lo hice, el otro lo había copiado de un texto, ¿no? Entonces, esto es comparativo para que ustedes lo tengan a mano, ¿ya? Para poder repasar lo que hemos mencionado hace un rato. Bien, la sinapsis. ¿Ya? La transmisión del impulso nervioso se realiza a través de la sinapsis. Entonces, ¿cuál es la definición de la sinapsis? Lugar donde hacen contacto funcional las neuronas y también pueden hacer contacto con un músculo. ¿Ya? Entonces, tenemos que en la sinapsis una neurona se conecta con otra. En este caso tenemos la neurona presináptica y luego tenemos de que ésta se va a continuar y va a transmitir el impulso nervioso a una segunda neurona que la vamos a denominar la neurona postsináptica. ¿Ya? Entonces, fíjense, esto es típico de una sinapsis, ¿ya? De tipo químico, ¿ya? De tipo químico, porque aquí tenemos neurotransmisores, ¿no? Que son sintetizados en la neurona presináptica, de donde son liberados y que interactúan con los receptores postsinápticos a nivel de la neurona postsináptica y dan lugar entonces a un efecto. Bien, entonces lo que le está diciendo, la sinapsis se divide en sinapsis eléctricas, sinapsis químicas. Hay lo que se denomina la integración sináptica entre distintas sinapsis. Hay lo que se denomina los circuitos neuronales constituidos por varios tipos de sinapsis. Y existe también dentro de la transmisión sináptica los neuromoduladores, que son otros neurotransmisores u otras sustancias que modulan la transmisión sináptica. Entonces, solamente como información, no vamos a hablar de las sinapsis eléctricas dentro de la farmacología, a la cual nos vamos a referir a continuación, solamente para saber qué es lo que ocurre en las sinapsis eléctricas. El potencial de acción se transmite a la neurona postsináptica por el flujo directo de corriente, es decir, que existe continuidad entre los citoplasmas. Y fíjense que la distancia entre las membranas de una a otra en la sinapsis es solamente de 3 nanomicras. Y el flujo de corriente pasa a través de uniones comunicantes que se denominan gap junctions, formadas por conexinas, y es bidireccional. O sea, la transmisión del impulso en las sinapsis eléctricas, a diferencia de las sinapsis químicas, es que es bidireccional. ¿Ya? Y el hexámero de conexinas forma la conexión entre uno y el otro. ¿Cuál es la función de las sinapsis eléctricas? El de desencadenar respuestas muy rápidas. ¿Ya? Bien, este es el ejemplo de una sinapsis química. ¿Ya? Entonces, en la sinapsis química hemos dicho que se funciona a través de un neurotransmisor. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre en la sinapsis química? Como vamos a ver dentro de un ratito, ¿ya? Pero se libera el neurotransmisor cuando llega un potencial de acción a la sinapsis en el terminal presináptico. Este neurotransmisor es liberado a la hendidura sináptica, ¿ya? Donde se difunde
y se dirige a la neurona postsináptica donde se encuentran los receptores postsinápticos y el neurotransmisor interactúa con ellos de acuerdo a los distintos tipos de mecanismo de acción y da lugar entonces al efecto decurrente de la acción. Estas sinapsis son unidireccionales a diferencia de las eléctricas, ¿ya? Son más lentas y fíjense que la distancia entre la membrana pre- y postsináptica, porque al medio se encuentra la hendidura sináptica, es mucho más grande que en la eléctrica, ¿no? En la eléctrica habíamos dicho que era de 3 nanomicras, aquí en cambio fíjense que es de 20 a 40 nanomicras, ¿no es cierto? Entonces más grande porque esa es la hendidura sináptica, ¿ya? Bien, entonces en relación a la sinapsis química, ¿ya? Vamos a seguir los pasos de la liberación del neurotransmisor. Ya habíamos dicho, llega el potencial de acción a la terminación presináptica. Esto va a llevar a la activación de los canales de calcio, que son voltaje dependientes. Este incremento o este aumento del calcio citosólico va a provocar la fusión de la membrana de las vesículas presinápticas a la membrana sináptica propiamente dicha, ¿no es cierto? Como están viendo aquí en el cuadrito, ¿sí? Se produce la formación de un poro y el neurotransmisor es liberado a la hendidura sináptica por un proceso de exocitosis. Aquí estamos viendo. Entonces hay la difusión del neurotransmisor, se une este neurotransmisor a sus receptores postsinápticos, ¿no? ¿Ya? Y puede dar lugar también a la apertura de canales iónicos de sodio, potasio o cloro, que va a dar lugar a la despolarización de los mismos o a la hiperpolarización. ¿Ya? La despolarización permite entonces la transmisión del impulso y la hiperpolarización no va, como no va a haber despolarización, entonces se va a bloquear el flujo, ¿no? Bien. Ya, aquí está otro ejemplo, ¿no? Ya, entonces, aquí en este cuadro lo importante es que se pueda ver, ¿no?, de que el neurotransmisor se tiene que unir a los receptores postsinápticos, ¿ya?, que se encuentran en la membrana postsináptica. Y la unión del agonista, póngase la adrenalina con el receptor beta 1, va a dar lugar a la activación de la adenilato ciclasa, al aumento del AMP cíclico, a la proteína quinasa A y a la entrada de calcio. Esa es la interacción. Y esto va a dar entonces lugar a un efecto. Entonces existen a nivel de la neurotransmisión dos categorías de receptores. Los canales iónicos, que son operados por ligando, o sea, son receptores ionotrópicos. Y los receptores acoplados a la proteína G, que son receptores metabotrópicos. ¿De acuerdo? Los canales iónicos entonces son receptores ionotrópicos, ¿de acuerdo? Como estamos viendo aquí en la parte de arriba del cuadro, ¿sí? Canal cerrado, canal abierto, ¿de acuerdo? ¿Está? El canal se va a abrir cuando el neurotransmisor se una al receptor de canal iónico. Y hemos dicho que estos canales son ionotrópicos. En cambio, en la parte de abajo tenemos los receptores metabotrópicos, que son aquellos que están ligados a la proteína G, ¿ya? Y la proteína G puede ser GQ, puede ser proteína GI, ¿no?, y también GS, ¿ya? Entonces, esa activación del receptor va a dar lugar al efecto del sistema nervioso. Bien, ¿qué ocurre cuando ya el neurotransmisor se une a su receptor postsináptico? ¿Ya? Se va a producir un potencial que puede ser PEPS o PIPS. PEPS es estimulante, un potencial estimulante, y PIPS es un potencial inhibitorio. ¿Ya? Entonces, si nosotros no inactivamos al neurotransmisor, este va a seguir, ¿no es cierto?, produciendo y hacer el potencial, que puede ser PEPS o PIPS, ¿no es cierto? PEPS estimulante, PIPS inhibitorio.
Entonces, una vez que el neurotransmisor se ha unido a sus receptores, tiene que ser inactivado, ¿ya? Y es interesante que en relación al sistema nervioso simpático, el neurotransmisor que es la noradrenalina o las catecolaminas, que están aquí en la hendidura sináptica, van a ir y se van a unir a sus receptores postsinápticos, ¿no es cierto? Y van a dar lugar a una acción y un efecto, ¿de acuerdo? Pero una vez que ha ocurrido esa acción y ese efecto, este neurotransmisor tiene que ser inactivado. Y en el caso del sistema nervioso simpático, la inactivación se da a través de 3 procesos, como estamos viendo. En primer lugar, la recaptación del neurotransmisor hacia la terminal presináptica, la que están viendo aquí. En segundo lugar, la degradación enzimática por 2 enzimas, la catecol-O-metiltransferasa y la monoaminooxidasa, la COMT y la MAO. Y el tercer mecanismo de inactivación es por difusión a tejidos circundantes, que puede incluir la neurona postsináptica, pero ya no en sus receptores, sino es difusión. Entonces, a nivel del sistema nervioso simpático, el neurotransmisor es inactivado por recaptación, por degradación enzimática y por difusión. ¿Ya? Bien. Aquí nuevamente el cuadro, lo mismo, ¿no? Impulso nervioso, apertura de canales de calcio, el calcio entra, las vesículas sinápticas que están cargadas con el neurotransmisor se dirigen hacia la membrana presináptica, se unen con ella, se abre un poro, se libera el neurotransmisor hacia la hendidura sináptica y el neurotransmisor interactúa con sus receptores, ¿no es cierto? Una vez que ha ocurrido esto, este neurotransmisor tiene que ser inactivado, que ya hemos visto en el caso del sistema nervioso simpático. Son 3 procesos, y en el caso del sistema nervioso parasimpático es netamente de tipo metabólico por una enzima que es la acetilcolinesterasa. Bien. ¿Cómo los receptores median los cambios en el potencial de membrana? ¿De acuerdo con qué? Importantísimo. ¿Cuál es la cantidad del neurotransmisor liberado? ¿Cierto? ¿Ya? El tiempo que el neurotransmisor está unido a su receptor. ¿Ya? Eso es extremadamente importante. O sea, cómo va a reaccionar el receptor postsináptico, ¿no es cierto? Va a depender de la cantidad de neurotransmisor y del tiempo que éste se une a su receptor. Y habíamos hablado que existen 2 tipos de potenciales: los excitatorios, que se conocen con el nombre de PEPs, y los inhibitorios, que se conocen con el nombre de PIPs. Entonces, ¿qué hacen los PEPs? ¿Ya? Es un potencial excitatorio postsináptico, lleva una despolarización transitoria, o sea, apertura de canales de sodio, y recordar que la sumatoria de varios PEPs va a dar lugar al disparo del potencial de acción. Un solo PEPs no va a ser suficientemente fuerte para poder producir el disparo del potencial de acción. Y los PIPs son inhibitorios postsinápticos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso el neurotransmisor se une a su receptor, y esto incrementa la permeabilidad del cloro y el potasio, alejando la membrana del potencial umbral. Es decir, que los PEPs dan lugar a un potencial de acción, o sea, la sumatoria de más de un PEP. En cambio, el PIP inhibe el potencial. ¿Está claro? Esto es un mecanismo de control dentro de las mismas sinapsis y del sistema nervioso autónomo. Aquí en este cuadrito ustedes pueden ver, ¿no?, lo que habíamos hablado ya. Aquí los PEPs y aquí los PIPs, ¿no es cierto? ¿Ya? El PEP da lugar, ¿no es cierto?, a una acción y a un efecto, ¿no? El PEPs, ¿ya? El PIPs no, aleja, por lo tanto es inhibitorio. Aquí el ejemplo típico es el GABA y la glicina, y en el PEPs la acetilcolina y el glutamato. Entonces, recordar que el PEPs, entonces, el neurotransmisor puede conducir a PEPs o PIPs. ¿Ya? Bien, los neuromoduladores. Los neuromoduladores se refiere, o sea, la modulación presináptica se refiere a efectos presinápticos que inciden en la liberación o en la inhibición del neurotransmisor. ¿Ya? Hay receptores presinápticos que se los conoce con el nombre de autorreceptores, por ejemplo, el receptor
alfa 2 a nivel de la terminal presináptica. Modula la liberación del neurotransmisor. Las interacciones homótropas en las que un neurotransmisor se une a un receptor presináptico y afecta a la presinapsis, es lo que yo les estaba diciendo. El receptor alfa 2 es un ejemplo de esto. El receptor alfa 2 a nivel presináptico es un receptor regulador, ¿ya?, que regula la liberación del neurotransmisor. Y las interacciones heterótropas en las que el neurotransmisor influye en la liberación de otro. O sea, la presencia de un neurotransmisor o estimula o inhibe la liberación de otro. Y lo que les decía, los autorreceptores presinápticos modulan la actividad sináptica, son distintos a los receptores postsinápticos. Ojo, podemos tener un receptor presináptico alfa 2, les he dicho, o M2, muscarínico 2, a nivel presináptico, que van a regular la liberación de los neurotransmisores. Bien, en este cuadro vamos a ver de lo que yo le estaba diciendo hace un rato, que además de actuar directamente como neurotransmisores, los mediadores químicos pueden regular la liberación presináptica del neurotransmisor o también pueden regular la excitabilidad neuronal, ¿ya? O sea, este es un mecanismo de neuromodulación, o sea, de control del propio sistema nervioso, ¿ya? Entonces, ambos son ejemplos de neuromodulación y generalmente conllevan a una regulación de los canales iónicos de la membrana por segundos mensajeros. Estos receptores presinápticos pueden inhibir o potenciar la liberación del transmisor, siendo más importante el primero, es decir, les pongo de ejemplo, si es que existe mucho neurotransmisor a nivel de la hendidura sináptica, entonces se va a activar el receptor presináptico, por ejemplo, alfa 2, que va a inhibir la liberación del neurotransmisor, por ejemplo, la noradrenalina. ¿Están entendiendo? Si a nivel de la hendidura sináptica existe mucha noradrenalina, se activa el receptor presináptico regulador, por ejemplo, el alfa 2, que va a inhibir la liberación de más cantidad de noradrenalina. O puede ser también un receptor parasimpático presináptico como el M2. ¿Ya? Entonces, lo que yo estaba diciendo, existen autorreceptores presinápticos, inhibidores de las neuronas noradrenérgicas y colinérgicas, que hacen que cada transmisor inhiba su propia liberación. A esto se denomina retroalimentación negativa o retroalimentación autoinhibidora. Es lo que yo les decía. Si a nivel de la hendidura sináptica hay mucha noradrenalina, ¿qué va a hacer el receptor presináptico regulador? Va a inhibir la liberación de más noradrenalina, ¿ya? Y muchos mediadores endógenos, por ejemplo el GABA, las prostaglandinas, opioides y otros péptidos, así como los propios neurotransmisores, ejercen un control presináptico de tipo fundamentalmente inhibidor sobre la liberación autónoma de transmisores. O sea, existe un mecanismo de regulación que busca mantener los niveles del neurotransmisor dentro de lo que se considera normales. Bien. Esto es solamente solamente repasando lo que habíamos dicho, ¿no? Cuáles son las etapas en la transmisión neuronal en las sinapsis químicas, ¿no? ¿Ya? La conducción axonal, la síntesis, almacenamiento y liberación del neurotransmisor en la terminal presináptica, la interacción del neurotransmisor con el receptor postsináptico, la conducción axonal postsináptica que da continuidad a la transmisión del impulso nervioso, y luego viene la inactivación, destrucción o disipación del neurotransmisor en la unión neuroefectora, y nuevamente comienza la síntesis, almacenamiento y liberación del neurotransmisor en la unión neuroefectora. Y esto se da a nivel de los receptores colinérgicos y adrenérgicos. Entonces, en este cuadro ustedes pueden ver, ¿no?, que esta es una sinapsis. ¿No? Y fíjense que en esta sinapsis ya tenemos lo que estábamos hablando. Para que haya una transmisión sináptica, aquí con el número 1 ustedes vean, tiene que ingresar a la terminal presináptica por un transportador, el precursor del neurotransmisor. Aquí está en azul, ¿ya?
A partir de este precursor se va a sintetizar el neurotransmisor. Ya están viendo aquí, ¿no es cierto? Está claro eso. El precursor ingresa, ¿de dónde? De afuera de la terminal presináptica. Este precursor, junto con otra sustancia o una enzima, da lugar a la formación del neurotransmisor, que está aquí. Este neurotransmisor ya sintetizado va a ser almacenado en las vesículas presinápticas y el exceso va a ser degradado en productos de diferente naturaleza. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué ocurre? Viene el fenómeno de la despolarización, ¿no es cierto? ¿Ya? Entra calcio, aquí estamos viendo. Esto hace que el neurotransmisor, ¿no es cierto?, que se va a localizar dentro de las vesículas presinápticas, que tienen dos tipos de proteínas, ¿no? Proteínas asociadas a la membrana de la vesícula, ¿ya? Y las otras proteínas son las asociadas a la membrana sináptica que vendrían aquí. Entonces, entra el calcio, este neurotransmisor que está dentro de las vesículas se va a alinear aquí, digamos, se van a alinear por acción de estas proteínas, por ejemplo, la sinaptotagmina, la sinaptobrevina, ¿no? Y el sinaptosoma se va a fusionar con la membrana presináptica aquí, se va a abrir un poro y el neurotransmisor va a ser liberado a la hendidura sináptica, ¿no es cierto? Este neurotransmisor se va a dirigir a su receptor postsináptico, va a interactuar con él y después va a ser inactivado, ¿no es cierto? Y esta inactivación puede dar lugar a que se lo vuelva a utilizar, o un componente del neurotransmisor se vuelva a utilizar como precursor para la síntesis nuevamente del neurotransmisor. ¿Ya? Y lo que decíamos aquí con T, fíjense, la cantidad de neurotransmisor en la hendidura sináptica va a interactuar aquí, que está con el número 13, con los receptores moduladores o reguladores presinápticos, que a la vez van a incidir en la liberación del neurotransmisor. Ya espero que con esto haya quedado clara la transmisión sináptica, ¿ya? Bueno, esto ya habíamos visto. Otros transmisores diferentes de la acetilcolina y noradrenalina ya están el ATP, el péptido intestinal vasoactivo, conocido como VIP, el neuropéptido Y, como NPY, el óxido nítrico, N, la sustancia P, la 5-hidroxitriptamina, el GABA y la dopamina. ¿Ya? Generalmente estos transmisores son neuropéptidos, que pueden ser proteínas, están también en la terminal presináptica, pero en vesículas diferentes a las vesículas del neurotransmisor. ¿Ya? Están en vesículas de secreción más grandes y más densas, porque contienen uno o varios de estos. ¿Ya? Y se pueden liberar más de un tipo al mismo tiempo que el neurotransmisor, es decir, que estos otros transmisores que son diferentes a la acetilcolina y la noradrenalina se pueden liberar al mismo tiempo que la noradrenalina, por ejemplo. Actúan a concentraciones más bajas, ¿ya? Van a tener acción y efecto en receptores en membranas post o presinápticas, ¿ya? No van a dar lugar a PEPs ni PIPs, ¿ya? Sus efectos son más lentos y duraderos. Por ejemplo, pueden cambiar la velocidad de síntesis del neurotransmisor, pueden modificar la respuesta al neurotransmisor o pueden afectar la liberación del neurotransmisor. Entonces, son los otros transmisores diferentes. Forman parte también de la neurotransmisión y más que todo de la neuromodulación. ¿Ya? Entonces, aquí en este cuadro van a ver ejemplos de transmisores y cotransmisores no adrenérgicos ni colinérgicos del sistema nervioso periférico. ¿Ya? Entonces, vemos aquí lo que hemos estado hablando. ¿Ya? En este caso tenemos el ATP, tenemos el GABA, ¿no? Tenemos la dopamina, el óxido nítrico, los péptidos, donde está el neuropéptido Y, el péptido intestinal vasoactivo. También tenemos a la hormona liberadora de gonadotropina, la sustancia P, y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Y entre otros tenemos también aquí, fíjense, el ATP, el trifosfato de adenosina, el GABA, o sea, el ácido gamma aminobutírico,
la hidroxitriptamina, y aquellos que no son, que son neurotransmisores, que no son ni adrenérgicos ni colinérgicos, ¿no? Entonces aquí van a ver dónde están localizados, ¿no? Y cuáles son las funciones que ejercen, ¿no? Aquí vamos al ejemplo del óxido nítrico. Va a dar lugar a nivel de los nervios pélvicos a la erección y a nivel de los nervios gástricos al vaciado gástrico, ¿sí? Fíjense el ATP, el adenosín trifosfato. Su función va a estar localizado en las neuronas simpáticas postganglionares. Su función, despolarización, contracción rápida de células musculares lisas, por ejemplo en los vasos sanguíneos o en el conducto deferente, ¿no? Y así tienen distintos efectos estos neurotransmisores que no son ni adrenalina ni acetilcolina. Bien, entonces el neurotransmisor del parasimpático es la acetilcolina. ¿Ya? ¿Cómo se sintetiza la acetilcolina? El precursor presináptico es la colina que ingresa por afuera, que se une a la acetilcoenzima A y por acción de una enzima que es la acetilcolina transferasa o la colina acetiltransferasa va a dar lugar a la síntesis de la acetilcolina. ¿Cómo finaliza la acción de la acetilcolina? A través de un proceso netamente enzimático que es catalizado por la acetilcolinesterasa, que transforma la acetilcolina en colina y acetato. Esta colina, fíjense, nuevamente va a ser utilizada para la síntesis de más acetilcolina. ¿Está claro? Entonces, la síntesis de acetilcolina es un solo paso. El precursor, la colina, se une a la acetilcoenzima A y por acción de la acetilcolina transferasa o la colina acetiltransferasa va a dar lugar a la formación de la acetilcolina. Y la acetilcolina va a finalizar su acción por un proceso netamente de tipo metabólico catalizado por la acetilcolinesterasa que va a transformar a la acetilcolina a colina y acetato. Y la colina, como les dije, va a ser nuevamente utilizada, ¿ya? ¿Dónde se sintetiza la acetilcoenzima A en las mitocondrias? Y la colina, que hemos dicho que viene del exterior hacia la terminal presináptica por un transportador de colina y se transforma en acetilcolina por acción de la colina acetiltransferasa o la acetilcolina transferasa, ¿no es cierto? ¿Ya? Está dentro de vesículas, dentro de la terminal presináptica. Fíjense, con de 1000 a 50.000 moléculas por vesícula. Ingresa a estas vesículas por un transportador asociado a la vesícula. Y dentro de las vesículas grandes de la misma terminal presináptica, ya hemos dicho, contienen péptidos cotransmisores que hemos dicho que son diferentes a estos. Entonces, la liberación de acetilcolina se da lugar por un potencial de acción que da lugar a la entrada de calcio, y ahí hemos dicho que existen las proteínas asociadas a la membrana de las vesículas parasimpáticas, que son la sinaptobrevina y la sinaptotagmina. Estas dos proteínas lo que hacen es alinear a las vesículas, estamos diciendo aquí, las concentran y las alinean junto a la membrana presináptica, ¿de acuerdo? Las concentran. Y la liberación se produce por entrada de calcio que interactúa con otra proteína, pero esta es la proteína asociada a la membrana sináptica, que es la sintaxina, ¿ya? Produciendo entonces la función de la vesícula con la membrana, la formación del poro y la liberación exocítica del neurotransmisor. Entonces, la sinaptobrevina, que son proteínas asociadas a la membrana de las vesículas, la sinaptobrevina y la sinaptotagmina lo que hacen es concentrar y alinear las vesículas que se van a dirigir hacia la membrana presináptica, donde una segunda proteína, pero en este caso la proteína asociada a la membrana presináptica, que es la sintaxina, va a dar lugar a la fusión de la vesícula con la membrana, a la formación del poro y la liberación exocítica de la acetilcolina hacia la hendidura sináptica, ¿ya? Bien, espero que esté claro, ya estamos terminando por esta noche, ¿ya? Entonces,
Hemos dicho que junto con la acetilcolina pueden liberarse otros cotransmisores, como ya hemos hablado, la sustancia P, las taquicininas relacionadas, el péptido intestinal vasoactivo, el óxido nítrico y la colecistocinina, que son cotransmisores, ¿no es cierto?, que tienen distintas funciones. La terminación de acción de la neurotransmisión colinérgica se da a través de un proceso metabólico que hemos dicho, a través de la acetilcolinesterasa que transforma la acetilcolina en colina y acetato, ¿ya? Y estos dos productos, tanto la colina como el acetato, no son eliminados, no son excretados del organismo, sino que son reciclados, la colina en la terminal presináptica para sintetizar más acetilcolina y en otros lugares del organismo. La acción de la acetilcolina es extremadamente corta, de ahí que no tiene utilidad desde el punto de vista terapéutico o clínico como tal. Bien, entonces esto es lo que estábamos hablando, ¿no es cierto?, de la neurotransmisión que ya hemos dicho, la captación del precursor, ¿ya?, la unión con la acetilcoenzima A por acción de la colina acetiltransferasa y la formación de la acetilcolina, ¿ya?, que se va a almacenar en las vesículas presinápticas, ¿ya?, de donde va a ser liberada por un proceso exocítico a través de un poro. Esta liberación de acetilcolina va a dar lugar a la interacción de la acetilcolina con sus receptores postsinápticos, en este caso muscarínicos, y luego la inactivación de la misma por la acetilcolinesterasa. Bien, aquí vamos a quedar entonces. Si hay alguna pregunta, me la pueden hacer. Mañana continuamos con la neurotransmisión adrenérgica. ¿Qué me dicen, chicos, chicas? No sé si ha quedado clara la clase. Si tienen alguna pregunta, háganmela ahora mismo, que estoy llano a responderles. ¿Dónde están? Bien. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿O es que todo ha quedado claro? Nadie responde. ¿Qué me dicen? Lo estoy escuchando. Doctor, una pregunta. ¿Podría tal vez aclarar lo que es la neuromodulación? Ya, la neuromodulación es un fenómeno de autocontrol, ¿ya? ¿Entiendes? O sea, te voy a poner un ejemplo. Y el ejemplo que he utilizado en la misma clase. A nivel de la terminal presináptica, ¿ya?, o del componente o de la neurona presináptica, se sintetiza, en el caso del sistema nervioso simpático, la noradrenalina, ¿sí? Esta noradrenalina es almacenada en vesículas y luego, por un potencial de acción, es liberada a la hendidura sináptica, ¿de acuerdo? Una vez que ha llegado a la hendidura sináptica, se difunde a través de ella y se dirige a la neurona postsináptica, donde están los receptores adrenérgicos. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, ¿no es cierto? Va a interactuar con ellos, dando lugar a un efecto, ¿no es cierto?, a un efecto decurrente de su acción. Una vez que ha terminado de interactuar con sus receptores, esta tiene que ser inactivada. Hasta ahí me has entendido, ¿no es cierto? Y va a ser inactivada por 3 procesos. Hemos dicho recaptación, difusión y degradación enzimática por la COMT y la MAO. Sin embargo, a nivel presináptico existe un receptor que es el receptor alfa 2. Este receptor alfa 2 va a regular a nivel presináptica la cantidad de noradrenalina que va a ser liberada hacia la hendidura sináptica. ¿Me estás entendiendo? Si es que hay suficiente noradrenalina en la hendidura sináptica, ¿qué va a hacer el receptor alfa 2? Le va a decir a la terminal presináptica, ya no liberes más noradrenalina, porque aquí
te lo estoy poniendo en forma así simple, porque ya hay suficiente noradrenalina en la hendidura sináptica, que está interactuando con sus receptores postsinápticos. No sé si neuromodulando, en este caso a través de la inhibición de la liberación del neurotransmisor, que es la noradrenalina. No sé si eso te responde. Sí, está bien, doctor, gracias. La otra manera de neuromodular es a través de los cotransmisores. ¿Ya? Estos cotransmisores, ¿no es cierto?, pueden también interferir y tener una acción y un efecto sobre la neurotransmisión. ¿Ya? ¿Está claro? No sé si... Por eso se llama neuromodulación de la transmisión del impulso nervioso. En este caso, a nivel de las sinapsis químicas. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenas noches, doctor. Dime, Hermes. Una pregunta. ¿Existen también los ganglios pre- y postsinápticos? Perdón, ¿qué me has dicho? No te he entendido, discúlpame. Los ganglios presinápticos, aparte de las fibras presinápticas y postsinápticas, y los ganglios presinápticos y postsinápticos también existen. Los postsinápticos. No, los ganglios a los cuales tú te estás refiriendo es en la estructura anatómica del sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. ¿Ya? Nos estamos refiriendo a cómo está constituido el sistema nervioso autónomo en su componente simpático y parasimpático. ¿Ya? Ambos nacen del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? ¿A través de qué? De fibras que llamamos preganglionares, ¿de acuerdo? Estas fibras preganglionares, tanto del sistema nervioso simpático como del sistema nervioso parasimpático, van a ir y van a hacer un relevo a nivel de los ganglios, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? En el caso del sistema nervioso simpático, estos ganglios van a estar lejos de los órganos o tejidos que son inervados por el sistema simpático. En el caso del sistema parasimpático, estos ganglios se encuentran cerca o dentro de los órganos, sistemas orgánicos o tejidos que son inervados por el sistema parasimpático. A eso se refiere cuando nos referimos a preganglionares, ganglionares y postganglionares. Las sinapsis son solamente, la sinapsis química tienen solamente una estructura presináptica, ¿ya? Una hendidura y una estructura o una componente postsináptico, ¿de acuerdo? En el presináptico se sintetiza el neurotransmisor y otros transmisores. ¿Ya? A nivel postsináptico están los receptores con los cuales interactúa el neurotransmisor. No sé si eso te está aclarando, porque creo que te estabas confundiendo un poquito en ese sentido. Ahora, si nos vamos a los ganglios propiamente dichos, a nivel del sistema nervioso autónomo existen dos tipos de ganglios, ¿ya? Los ganglios ganglionares mismos, ¿ya? Ganglionares mismos, donde están los receptores NN. Son receptores NN, que son los receptores que se encuentran a nivel ganglionar y que van a responder al neurotransmisor acetilcolina. Eso es a nivel ganglionar. Y a nivel postganglionar se encuentran, ¿no? Postganglionar, los receptores NM, que son neuromusculares, que están en la terminal neuromuscular del músculo esquelético, por ejemplo. ¿Ya? No sé si eso te ha aclarado, porque creo que estabas confundiendo. No, gracias, doctor. ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿Nadie más? Bueno. Buenas noches, doctor. Te escucho. ¿Quién me pregunta? Rommel, dime. Sí. Bueno, mi duda es más que todo sobre los órganos que serían exclusivamente inervados por lo que sería el sistema simpático. ¿Cuáles serían como tal? Perdón, no te he escuchado. ¿Los órganos que son inervados por qué? Por el sistema simpático. ¿Cuáles son? O sea, les he puesto un cuadrito, ¿no?
donde les he dicho que la inervación... O sea, los que serían exclusivamente inervados por esto. Exclusivamente, es que no podemos decir que son exclusivamente, porque ambos sistemas tienen una doble inervación, ¿ya? O sea, yo les puse el cuadro para explicarles al comenzar la clase, donde les decía que comparativamente hablando, ¿se acuerdan? Simpático, hay estructuras que pertenecen, por ejemplo, a la cabeza y el cuello, ¿no es cierto? ¿Dónde están quiénes? Ojos con su inervación simpática, vasos sanguíneos con su inervación simpática y las glándulas salivales, por ejemplo, ¿no es cierto? Y a nivel parasimpático, en este componente de estructura de cabeza y cuello, también tenemos el ojo, la glándula lagrimal, las glándulas salivales, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿ya? Simpático también hay inervación simpática a nivel del corazón, ¿ya? Y la inervación simpática a nivel cardíaco se da a través del receptor beta 1. O inervación simpática a nivel de los pulmones, de los bronquios, a través del receptor beta 2. ¿Ya? La médula suprarrenal es exclusivamente simpática, ¿no es cierto? Porque ahí se va a producir la adrenalina. Pero también existe inervación simpática a nivel del aparato digestivo, ¿ya? El aparato digestivo, ¿ya? Y a nivel del hígado, a nivel del aparato genitourinario. Pero también existe inervación parasimpática a ese nivel. Entonces no podemos agarrar y decir exclusivamente simpático son estos órganos y estos tejidos, porque ambos tienen, en casi todos los casos, ¿no es cierto? Ambos tienen inervación simpática y parasimpática. Si tú quieres decir, algunos vasos sanguíneos pueden tener inervación exclusivamente simpática, ¿no es cierto? ¿Ya? O algunas glándulas pueden tener inervación preferentemente simpática. Por ejemplo, las glándulas salivales, las glándulas sudoríparas. Sin embargo, hemos dicho que en el caso de las glándulas sudoríparas no son simpáticas completamente, porque su neurotransmisor es el neurotransmisor parasimpático, que es la acetilcolina. Entonces, no sé si eso te responde. ¿Ya? O sea, existe la doble inervación, ¿no? Prácticamente en todos los órganos, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más? Bien, entonces si no hay más preguntas, quedamos aquí y el día de mañana nos vemos. Mañana les he dicho, la clase va a empezar un poquito más tarde, porque los miércoles yo estoy de turno en el hospital y bueno, salgo a mi turno y me voy a venir aquí a mi casa para poder dar la clase.